Jim Mordecai es un humano que eligió el camino incorrecto. Deben saber que en algún momento probablemente fue una víctima y en algún punto de su vida se convirtió en victimario. Era muy buen jugador de fútbol, aparentemente. Hablaba de eso todo el tiempo. En Half Moon Bay definitivamente era un líder. Era su identidad y fue becado para jugar al fútbol en la Universidad de California. Los Mordecai eran algo así, ya sabes, una buena familia estadounidense. Y luego su novia terminó embarazada. Y perdió la beca escolar por eso. Y luego tenía que casarse, mantener una familia. Y él no quería hacerlo, no quería hacer eso. Y me pregunto si ahí perdió el control mentalmente. Hay mucha gente que aún lo admira, pero en su interior es mucho más oscuro. Creo que Jim pensaba que era culpa de las mujeres que él no tuviera la vida que creía merecer. Y todas las otras mujeres eran las que iban a pagar. Adjudicaba todas sus penas, su ira, a todas ellas. Mi abuelo, el asesino del Zodiaco. Ocho chicas asesinadas. Traje mis anuarios. Se me ocurrió que podíamos mirarlos Bueno. y ver cómo era todo cuando estuve aquí. Sí. Entonces, este se ve bastante igual. Este es Jim. Sí, la FFA, la Organización para Futuros Granjeros, es una gran parte de la secundaria. Es Sí, un gran había club. mucha gente. Y no sabía nada de la FFA. Al empezar la escuela ibas a estos tablones y decidías ¿A qué club a qué querías club ir? querías ir. Y ahí las personas sí reclutaban. Ujú. Y Jean reclutaba Debe haber estado gente. reclutando, Entonces, hipotéticamente, él veía chicas lindas y les decía, deberías unirte. Sí, y creo... ¿Eso te hizo a ti? Sí. Entonces, había rumores de que dormía con estudiantes. Pero lo que noto ahora es que él empezaba los rumores sobre las estudiantes. Solía hablar de una chica que... Estoy muy segura de que la había acosado y... Él solía hablar de cómo olía, de que olía a pescado. Esto era en clase. Y que era una... Y había rumores de todo, desde que había violaciones reales hasta que si querías una A, tenías que realizar actos sexuales con él. Cuando me fui de la secundaria, 1 o 2 años después, de repente Jim solo iba a retirarse y hacer paisajismo. Solo renunció, ya no iba a enseñar más. Sabes, usualmente cuando alguien se jubila tras una larga carrera en algún lugar y siendo el venerado profesor que eres, en ese punto en tu carrera, tendrías algo de fanfarria. No tenía nada. Recuerdo preguntarle si haría alguna fiesta o si estaba emocionado. No, él solo quería hacer paisajismo. Empecé a preguntarles a todos mis conocidos, ¿tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? Y una de mis amigas dijo, oye, contacta a esta chica. Algo pasó con ella. Me contacté con ella y ella me dijo, tuve esta experiencia con él. Terminaron en el rancho de Jim y él empieza a seguirla. Ella tenía que aventajarlo y sacárselo de encima y regresar a donde estaba su coche. Ella fue a ver al consejero de la escuela y le contó lo que había pasado. Él dijo algo como, oye, ahora tenemos algo y podemos deshacernos de él. Y fueron a verlo y le dijeron que se fuera. Y no volvió a enseñar.
Estoy en una página de exalumnos de la secundaria de Half Moon Bay. Creí que sería bueno publicar algo con la intención de hacerles saber a otras víctimas que no estaban solas. Con los años salió a la luz que mi padrastro, el señor Mordecai, hizo vivir a estudiantes del secundario experiencias traumáticas. Mordecai falleció hace 10 años y desde entonces, estudiantes femeninas de distintos cursos durante décadas han denunciado historias extremadamente similares, y aparentemente Mordecai tenía un patrón de abuso y manipulación. Si alguna aquí fue afectada por él y quisiera compartir su historia con un grupo de mujeres que comparten sus experiencias, siéntanse libres de escribirme. Creí que estaba haciendo una obra de bien, y aparentemente, de acuerdo a muchas personas de la ciudad, no era así. No está vivo para defenderse, esto es tan inapropiado. El señor Mordecai era un gran profesor y yo estuve en su clase por 4 años. Un profesional, un tipo genial. No es el lugar, especialmente si no está aquí para defenderse de ninguna denuncia. Era un profesor genial y mentor, solo tengo respeto hacia él. En mayúsculas, ningún problema en absoluto. Es tan inapropiado poner esto en Facebook. Todos concuerdan. Fue como puf, 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 puf. Me sorprendió lo horrible que se sintió. ¿Por qué lo denunciarías si ves esto? ¿Sabes? Nadie hablaría. Nadie excepto por Trish. Trish era la mejor amiga de Christy. Y Jim me dijo que en la secundaria Trish se había enamorado de él y que tuvo que esforzarse mucho para, ya sabes, lograr apartarla. Creo que solía observarlas por un tiempo y veía si las chicas tenían algún problema en sus casas. Soy bueno, soy un profesor simpático. Lograba que confiaran. Muchas de las chicas con las que se rumoreaba que tenía una relación, aunque no era eso, no tenían a sus papás. Entonces, era como que él ocupaba ese lugar. Él brindaba tutoría. Es evidente que las acosaba. Hola, ¿cómo estás? Cuando lo publicaron en las redes sociales, todos se quejaban de que no podía defenderse a sí mismo. Antes de ser una sobreviviente de este tipo de situación, es fácil verlo desde ese ángulo y decir, bueno, esto es una cacería, este tipo no puede protegerse. La verdad del asunto es que ninguna de sus víctimas pudo protegerse. Jim era un predador y debería estar en la cárcel. Había mucha gente en esa cultura, la cultura de FFA en la que estaba Jim, de la que nunca se aprovecharon y lo percibían de la misma forma que yo, previo a sus acciones hacia mí. La época de la secundaria fue muy dura para mí. Mi vida con mi madrastra era muy dura y realmente trataba de descifrar en qué grupo de amigos encajaba y los que eran cálidos conmigo eran los chicos de la FFA. Christy y yo solíamos juntarnos. Ella tenía un genial sentido del humor y así conocí a Jim, que era su padrastro. Me pareció un hombre pulcro, guapo, aunque era de la edad de mi papá, pero un hombre mayor, guapo y atractivo. Creí que era muy responsable y muy estable. Yo era muy inocente. A fines de mi penúltimo año, mi vida familiar era tan mala con mi madrastra, y Jim sabía eso. No sé dónde se fue mi familia, pero todos se fueron a algún lado. Él me preguntó si quería visitarlo. Me dijo que iríamos al jacuzzi. Entonces llevé mi traje de baño, una toalla, y cuando llegué me dijo, tomemos un jerez. Y luego, cuando me relajé con el jerez, me dijo, ¿puedo ir a buscar hierba? Y lo recuerdo claramente, sentado en el jacuzzi, bastante embriagado, y me miró y me dijo, quiero hacerte el amor, y seré muy, muy suave contigo. Yo pensé, debo irme de aquí, estoy realmente desamparada ahora. Entonces salí del jacuzzi y yo corría por la casa tomando mis cosas, y él corría detrás de mí. Y decía, descuida, relájate, y estaba petrificada, era solo
Ya sabes, una adolescente tratando de huir. Y yo seguí caminando. No quería otra cosa más que escapar de ahí y entrar a mi auto. Y llegué a mi auto, estaba mojada y me senté en la toalla y conduje a casa y temblaba. Me siento tan agradecida y bendecida de que no me ocurrió a mí, porque sé que otras personas no tuvieron tanta suerte. Mira, el cartel sigue siendo el mismo, ¿eh? Sí, éramos pumas. Y... Muy bien. ¿Ves dónde está ese edificio verde grande? ¿Detrás del edificio marrón? verde? Sí, ahí es donde estaban los invernaderos. Y era como en los árboles también. Pero él acorralaba a las chicas en el invernadero. Con Christy empezó cuando ella era preadolescente, básicamente. Y él era respetado en la ciudad. Sí. ¿A quién le iba a contar? Comencé la secundaria en el año 79. Y Jim, claro, era el profesor en la secundaria. Entonces yo tenía que, por supuesto, ir a sus clases. Estábamos en el invernadero y me acorraló en la parte trasera de ese lugar y me agarró y me tiró al suelo. Y yo estaba luchando y me bajó los pantalones y abusó sexualmente de mí. Y de repente él se transformó y entonces me dijo, oh, bien, regresemos a buscar las lajas para cubrir el suelo. Y yo decía, ¿qué está sucediendo? Y pensé, no puedo creer que hiciera esto en la escuela. Christy y Trish no son las únicas víctimas de Jim. Hubo otras mujeres que encontré que también me contactaron, que tenían historias, pero no quisieron salir en cámara. Pero encontramos a una mujer llamada Val Ritchie, que ahora vive en Bellingham, Washington, exalumna de la escuela secundaria. Se graduó en 1982. Tuve unas conversaciones telefónicas con ella y sé que tiene una historia con Jim y que amablemente quiere compartirla conmigo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Genial. Qué bueno finalmente conocerte. Sí. Oh. Abrázame. Un gusto conocerte. Entonces, ¿puedo hacerte Bueno, unas preguntas? bienvenida a Bellingham, obviamente. Genial. ¿Sí? ¿Quieres conocer a mis Oh, perros? Dios, sí. Hola, chicos. Hola. Adelante. Ay, Dios mío. Sí, esta es la banda. Quería preguntarte más. Trato de entender más sobre Jim y Half Moon Bay. ¿Cómo fue crecer ahí? Él era la persona o instructor con el que hice mis cursos y él era el instructor con el que además me entrené. Parecía ser un buen profesor y era bastante despreocupado. Era una parte muy importante de mi vida diaria. Entre penúltimo y último año participaba en la FFA, que significa Futuros Granjeros Estadounidenses. Él sabía que yo amaba los caballos y dijo, oye, ¿sabes si quieres ayudarnos a cuidar al caballo de Christy? Puedes cabalgar con él. Y entonces le dije, sería fantástico. Y entonces me sentí privilegiada y especial. Nunca se me ocurrió que habría un precio por esos privilegios. Quiero saber más y supongo detalles si no te Sí. molesta compartirlos. ¿Qué sucedió? Sí, entonces Jim me invitó a acompañarlo, a llevar a la yegua con su nuevo redil a la granja y nunca había visto un criadero y era, ya sabes, una gran oportunidad. Era un sábado, mi madre me dejó en la escuela donde se suponía que me viera con Jim e íbamos a conducir hasta Dixon, California. Creo que hay unas... ¿Cuánto? ¿2 horas? Sí, quizás un poco, 2 Más. o un poco más. Como sea, llegamos al lugar del criadero y no había ningún tour. Nada de eso ocurrió. Así que estaba algo molesta y decepcionada. Digo, literalmente la dejamos y luego... O sea, había creado toda esta historia que ustedes dos iban a Cierto. hacer un tour y Sí. que era fantástico. Claro, absolutamente. Oh, Desafortunadamente, nada de eso pasó. Almorzamos y yo ingenuamente pensaba, oh, bien, ahora iremos a casa, pero luego quiso llevarme a la cabaña de su familia. Era evidente que
el tour de la granja nunca estuvo en realidad en la agenda. Ese fue el motivo para hacerme ir con él. Y yo ya sabía que no iba a terminar bien. Y recuerdo que en ese momento pensaba, bueno, veamos, no tengo dinero, no tengo cómo volver a casa, no tengo idea dónde estoy. Supongo que yo solo voy a hacer lo posible para sobrevivir y enfocarme en volver a casa. Se puso agresivo y trataba de arrearme hasta la sala de estar y en ese momento decía que, ya sabes, que quería tener sexo. Yo sabía, por alguna razón, que si peleaba con él por eso no iba a terminar bien para mí. Yo lo sabía. Podía lastimarme y no había mucho que yo pudiera hacer. Estaba destrozada. Toda mi vida, todo lo que creía conocer, se había terminado. Si alguien es capaz de hacerte eso a ti, no sabes de qué más es capaz y por qué quisieras averiguarlo. Así que creo que él sabía que yo no diría nada. No sé cómo lo sabía, pero era cierto. Y pensé realmente que era la única. De haber sabido que había otras, quizás habría sido más fuerte, pero estaba... sí. Yo lo guardé conmigo. Salvo que hubiese ido a la cárcel, que no creo que hubiera sucedido en ese entonces. Sí. No creo que se hubiera detenido. ¿Sí? Escuchar las historias de Christy, Trish y ahora de Val fue muy difícil para mí. En 2018 fui abusada sexualmente otra vez, esta vez por un amigo. Y al ser alguien que denunció sus abusos sexuales, me dejó traumatizada. Y la gente me creyó, pero obviamente les importó una mierda. Yo hablé. Y una y otra vez a nadie le importé, solo a mi mamá. A nadie. Cuando lo cuentas, la carga de alguna forma cae en la víctima en vez de en la persona que hizo esa acción. ¿Por qué no fuiste a la policía cuando eso ocurrió? ¿Qué crees? Porque estaba ebria y no creí que me irían a creer. Entiendo por qué las mujeres no quieren denunciar estas cosas. Yo solía juzgar a la gente por no denunciar, no lo entendía. No entendía por qué cuando esas cosas les ocurrían a chicas, ellas no hablaban de eso. No podían porque automáticamente iban a tener a todos en su contra. Son manipuladas para pensar que fue culpa de ellas. Yo me pregunto todo el tiempo por qué no lo denuncié. Y creo que durante un largo tiempo, y quizás incluso ahora, sentí una especie de vergüenza. Y es tan desalentador que no mucho ha cambiado. No sé cuál es la respuesta. Yo tampoco. Y lamentablemente el cambio es lento. Y esto puede ser lento. Pero te veo. Ojalá seas parte del cambio. Estoy orgullosa de ti. Lo intento. Vi en primera persona qué ocurre cuando calles a la gente. Y Jim era un hombre que veía las cosas que quería. Le robaba a la gente y los amenazaba para que no hablaran. Y quiero que mi familia sea libre de eso. Quiero que sean libres de hablar. Eran palabras inventadas. Quiero existir y que todas las mujeres existan fuera de él. ¿Cómo fue para todas hablar de Jim otra vez? Ay, cielos. Demasiado, ¿eh? Saben, hubo muchas cosas que descubrí mientras pensaba
Nada de lo que dijo era cierto. Sí. Tengo este recuerdo que me estabas bañando y él estaba mirando. Y luego al minuto que empezamos a salir, él simplemente desapareció. Oh, Por ahí no era tanto para ver el cuerpo de una niñita desnuda, pero más porque estaba escuchando. sí, él solía escuchar todo el tiempo. Bueno, Sí. yo la llamaba a ella. ¿Estás a salvo? ¿Estás a salvo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y luego de que supe lo de Christy, porque Jamie me contó lo de Christy. Él violó a Christy. ¿Sabías que él la violó? Bueno, me enteré de eso porque Deney me contó. Pero Wow. él me dijo que no era cierto. Y él decía que tu mamá era un ser despreciable. Y le él- dije, ¿en serio? En ese Entonces lo dio ni vuelta siquiera lo como sabíamos. si fuera que mamá mintiera para tenernos. Le creí cuando dijo que no había abusado de Christy. Él dijo que Deney había mentido. Le creí porque es tan duro para mí siquiera imaginar que él pudo haber hecho algo como eso. ¿Qué me contaste de cuando él estaba en tu apartamento y ustedes estaban mirando la vista y... porque yo solo recuerdo partes de eso. Él así, de repente, dijo, ¿sabes? Christy y yo fuimos amantes. Ella era una niñita, como una niñita tendría un Bueno, amante. exactamente. Exacto, y ahí fue Ah, cuando lo exactamente. supimos. Y él dijo, bueno, ya sabes, tú eras joven, tu mamá estaba muy distraída, ella simplemente, ya sabes, nos descarrilamos, lo que sea, fue algo así. Y él decía, y Christy estaba ahí, conectamos. Y le dije, bueno, espera un minuto, yo era joven, ¿cuántos años tenía ella? ¿Cuántos años tenía Christy? Y él dijo, y yo veía cómo estaba. Tenía 13. Parte de mí pensaba que se fue de este mundo sin que nadie nunca lo enfrentara y le dijera, esto es lo que tú me hiciste a mí. No sé qué causaba en las personas de la ciudad para librarse de lo que se había librado. Creo que dadas todas las cosas que sabemos que era un violador serial. Sí. Y sabemos que era abusivo y que desaparecía. Creo que si la verdad de alguien así nunca jamás fue revelada, la violación y potencialmente el asesinato de una persona, yo creo que es porque era un experto, sin dudas. Bueno, concuerdo contigo en eso. O sea, si eres un violador serial, que violas a mujeres por diversión o por lo que sea que lo hagas, digo, hay ciertas situaciones tienen que salir mal. No puedes ser un violador serial exitoso y que nunca hayas cometido alguna falla alguna vez si estás ahí a propósito lastimando a personas. ¿Cómo logras salirte con la tuya? Hey, tengo algo que encontré cuando investigaba. Obviamente cuando buscaba fotos y cosas así. Encontré esto y creo que es muy importante dártelo a ti. Bueno, Teníamos algunas Biblias, pero esta es la Biblia. Me da escalofríos. Tenía esto en las cosas de papá en una caja. Nunca pensé en abrirla. Estaba guardada ahí. Algo me dijo que la guardara. La abrí por primera vez Mira y no estas noté cosas. estas marcas en las páginas. Y él literalmente subrayó o resaltó como sus versículos favoritos. Unos versículos aleatorios. O sea, obviamente si esto es algo que se tomó el tiempo de resaltar y guardar, significaba algo para él. Es Sí. como echarle un vistazo a su mente. Sí, exacto. Y algunos de ellos no tienen sentido. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y llegué al final. Aquí, cuando lo revisaba, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y ese me estremeció. Porque es la vanidad de... Es la vanidad de como arrepentirse Sí, de una ajá. manera. Yo puedo rogarle a Dios su perdón Sí. y puedo librarme de estos pecados. Puedo hacer estas cosas horribles
y seré perdonado. Tenía varias personalidades. Cuando empezó a hablar en lenguas decía, estoy hablando en lenguas, me estoy contactando con Dios. Eran palabras inventadas, cosa que yo no podía ni repetir porque no las conozco. Jim realmente sentía que estaba en un plano espiritual más alto. Un día estaba jugando con las muñecas. Entró a mi cuarto y él como que puso sus manos así. Y hacía esto. Y yo decía, ok, esto es raro. Y él decía, ¿sientes mi poder? Y yo sabía que si decía que sí, él me dejaría sola si continuaba con lo que estaba haciendo. Pero si decía no, iba a haber un problema. Así que voy a decir que sí, siento su poder. Porque sabía que si le decía que sí, se iba a ir. Entonces le dije, sí, papá, siento tu poder. Y luego él se quedaba ahí un minuto. Luego sonreía y después se marchaba. También creía que tenía muchas otras vidas. En serio sentía que era la reencarnación de Moisés. Era como un Mesías. Había cosas que Jim hacía que eran tan dementes. Bien. Romanos 23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Voy a buscar eso. Romanos 23 significa que Pablo resume esta disección de su carta y todo el evangelio en este famoso verso. Compara los dos tipos de vidas que estuvo describiendo. Aquellos sin Cristo son esclavos del pecado. Por su acción pecadora pagará con la muerte. No importa cuán buena sea considerada una persona, su obra nunca será buena y finalmente solo ellos mismos serán culpables de pecar contra Dios. Hay un tema recurrente en él. Él sabe que está batallando un mal y él está desesperado por ser salvado de ese mal. Y me demuestra que, ya sabes, él sabía lo que hacía. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él tenía esta presencia, él entraba a un cuarto y el cuarto se alteraba. Él cambiaba la energía del cuarto y dependiendo de su mentalidad, supongo, él era el hombre más encantador que hayas conocido o era tu peor pesadilla. Yo había visto que su mente era inestable. Había visto estas mutaciones de su personalidad que aparecían de vez en cuando. Una vez empezó a hablar de una mujer, que él odiaba a esta mujer y él iba a atarla, quería atarla y tirarla en una zanja. Y yo decía, eso fue específico. Siempre me decía, voy a cortarte la garganta o voy a cortarle la garganta a tu madre, voy a atarte. Cuando luchábamos eso era lo que nos solía decir. Es tan raro. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Entonces buscamos Santa Rosa amarradas en zanja. Salió asesino de las autopistas. Y pensé, ay, es como él. O quizás 7 mujeres haciendo dedo fueron asesinadas en el condado de Sonoma. Varias fueron levantadas en las calles de Santa Rosa. Solíamos hacer dedo, pero ahora no es seguro y ya no lo hacemos. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Por las cosas espantosas que han sucedido con las chicas. Miles de horas se destinaron a resolver los extraños asesinatos en Santa Rosa. Debemos sentarnos y tratar de resolver el homicidio en el condado de Sonoma y esperamos ayuda de parte de la buena gente. Están ofreciendo $10,000 de recompensa por el arresto y condena del asesino de esas chicas. No apareció nadie aún. Los asesinatos de las autopistas de Santa Rosa son una serie de homicidios sin resolver de presuntamente chicas olvidadas que sucedió en Santa Rosa a inicios de los 70.
Algunas fueron abusadas sexualmente, a todas las tiraron en zanjas o zonas aisladas de Santa Rosa. Muchas estaban amarradas, lo cual era particularmente interesante para Jim porque él decía, cuando se enojaba con las mujeres, que quería amarrarlas y tirarlas en una zanja. Las similitudes son muy raras. Todos estos homicidios tienen muchas conexiones con Jim, en particular las ubicaciones geográficas donde vivía Jim y donde ocurrieron estos homicidios. Quien sea la persona o personas responsables de esto, tienen atracción hacia jovencitas. La mayoría de estas mujeres tenían la edad demográfica que sabemos que a Jim le gustaba atacar. Lori Licursa, 13. Yvonne Weber, 13. Maureen Sterling, 12. Caroline Davis, 15. Todas fueron encontradas desnudas y la ropa que les faltaba nunca fue encontrada. Todas eran blancas, de altura baja a mediana y usaban ropa casual. Todas tenían pelo largo con raya al medio. Todas tenían orejas perforadas. Todas las chicas venían de un hogar roto y estaban haciendo dedo. Recuerdo que Jim me decía, no hagas dedo, porque podrías terminar muerta o violada. No sé si él levantaba chicas en la autopista, pero creo que definitivamente lo haría, en especial si era una chica linda. Además ocurrieron en un momento de la vida de Jim muy interesante. En 1972, cuando estos homicidios empezaron a ocurrir, Jim estaba pasando por el divorcio con su primera mujer. Y todo lo que me contaron es que este divorcio no fue bueno, fue muy tumultuoso. Jim estaba en un periodo muy oscuro de su vida justo cuando estos homicidios empezaron. Y su exmujer se muda a Santa Rosa y él continúa viviendo en Half Moon Bay. Él viajaba por la 101 a Santa Rosa para verla, acecharla en el medio de la noche. Y lo interesante es que todas estas chicas fueron vistas por última vez haciendo dedos cerca o en la 101. Él cree que las mujeres son basura. Y por esa razón las tira como cualquiera tiraría su basura por la carretera. Él conocía Santa Rosa como la palma de su mano. Él creció ahí. Un asesino loco salió a matar y lo volverá a hacer. Él sabía exactamente dónde dejar el cuerpo sin que lo atrapen. Hay una mujer que ha dedicado gran parte de su vida para mantener el recuerdo de estas chicas vivo, para luchar para que se haga justicia, para encontrar respuestas. Y ella es Deb Silva. Ella tiene un sitio web destinado a los asesinatos de Santa Rosa. Es defensora no oficial de las víctimas de las autopistas de Santa Rosa. Me emociona mucho hablar con ella. Tiene un archivo increíble. Y realmente quiero saber qué sabe ella que pudiera ayudarme a descifrar si Jim era este tipo o no. Aquí vamos. Hola. Hola, ¿Sierra? Sí, Deb. Un gusto Bien. conocerte. Sí, un gusto conocerte también. Sí, quisiera hablar contigo sobre el padrastro de mi mamá. Bien. Hay muchas cosas que dijo o hizo o lugares donde vivió que realmente se conectan con los asesinatos en las autopistas de Santa Rosa. Bueno, me encantaría oír lo que tienes para contar y veremos si hay algo que podamos unir. Estoy muy emocionada. Sin duda quiero que se cierren estos Yo casos. también. Había vivido ahí alrededor de un año antes de que un vecino me dijera, ¿cómo vives donde encontraron esos cuerpos? Y yo dije, ¿qué? Este es el Valle de France donde fueron encontradas, 3 de ellas, asesinadas brutalmente. Quizás haya una pista que conecte estos asesinatos con los otros del oeste. 3 chicas fueron encontradas en la propiedad. Maureen, Yvonne y Caroline. Quedé tan asombrada. En total, 8 chicas fueron asesinadas en 2 años. Entonces, mi abuelo se llamaba Jean Mordecai. Creció aquí en Santa Rosa. Ajá. Era un violador serial y la demografía de las chicas, el grupo etario era de entre 12 y alrededor de 19 años. Bueno, bien. Esa era la misma edad de las chicas de los asesinatos en las autopistas de Santa Rosa. Y le encantaba hablar sobre amarrar mujeres. Sí. Eso habrá sido aterrador para cualquiera que lo escuchaba. Sí, y mi mamá lo oyó, mis tíos y tías.
Era un tema común en la casa, que a él le gustaba llevarlas y arrastrarlas por los pies. Te voy a amarrar, o ya eres grande, debes aprender a amarrar. Teresa Walsh fue amarrada. La encontraron sumergida en el arroyo Mark West Creek. Luego Jane Doe fue encontrada en un barranco. Había evidencias de que ella también había sido amarrada. En marzo de 1972, Kim Allen desapareció. Se fue del trabajo, hizo dedo hasta la salida de la autopista, así que pudo hacer dedo hasta Santa Rosa. Esa fue la última vez que la vieron. Kim fue hallada a unos 6 metros en un terraplén, boca abajo, desnuda, con un pendiente. Tenía marcas de haber sido atada por las muñecas y tobillos. La joya encontrada o perdida o encontrada en ciertas escenas del crimen es algo que siempre me interesó mucho porque cuando Jim murió, fueron a su casa y mi mamá encontró una cajita llena de piezas sueltas de joyas. ¿En serio? Y al ver esa caja de joyas dije, ¿de quién es esto? Son unas estúpidas joyas de los 70, como que ninguna tenía su par. Y empecé a preguntarles a todos de quiénes eran. Y pensaba, ¿por qué hay un solo pendiente aquí? ¿De quién es esta joya? Y ella dijo, no lo sé, no es de las chicas. Eran cosas desconocidas y no sabía de quiénes eran. Esto enloqueció a todas mucho porque preguntaban, ¿por qué tiene una joya de una niñita? Y no sé. Claro, ¿aún tiene los pendientes? No sé qué ocurrió con la caja ahora. Eso es lo que trato de descifrar. Y en cuanto a dónde fueron encontradas, digo, ¿qué tan bien crees que debes conocer Santa Rosa para encontrar esa área? Yo creo que deberías conocer esa área muy bien. Debería ser alguien que vivía en las inmediaciones o por ahí alguien que le gustaba conducir. Y conducía en zonas rurales todo el tiempo. Mi abuelo, Jim, es algo que todos dicen, que amaba conducir y desaparecía por horas cuando salía. Y nadie sabía dónde iba. Y él era el rey de la zona rural. Sí, bueno, no había GPS entonces. Tenía que conocer las calles. Me encantaría llevarte allá para enseñarte exactamente dónde todas las víctimas de Santa Rosa fueron encontradas. Ok. Hablé con 3 o 4 de las familias de las víctimas. Hablé con la de Kim Allen, su hermana, que hasta hoy está completamente devastada por el asesinato de su hermana. El padre de Kim siente una culpa enorme porque se negó a comprarle un coche que ella quería. Si le hubiera comprado el coche, ella no habría hecho dedo. Y él ha cargado con eso toda la vida. Lo mismo sucedió con la familia de Maureen. Como padre, claro que sientes culpa. Algo debiste haber hecho distinto. Creo que quizás si ves que nombran a alguien y con suerte, ya sabes, lo castigan por lo que hizo, podría brindarles tranquilidad a ellos. Tenemos 3 cuerpos depositados en la misma locación en el último año. Creo que se puede concluir que es muy probable que el mismo individuo o individuos estén involucrados. Estamos yendo a la calle France Valley. ¿Dónde estaban Yvonne, Maureen y Caroline Davis? Sí. Yvonne y Maureen fueron las primeras en desaparecer en febrero de 1972. Ambas eran estudiantes de la escuela secundaria Slater y no las encontraron hasta diciembre de 1972. Si bajas por aquí, podrás ver un poco mejor. Es aquí. Ahí. ¿Puedes ver un poco del arroyo allá abajo? Y hay un pequeño puente sobre el arroyo. El puente no estaba allí. Yvonne y Maureen fueron las primeras 2 personas encontradas allí y en realidad no eran cuerpos, eran restos de esqueleto.
2 chicos andaban con sus bicicletas. Uno de los chicos se topó con el cráneo. Y ellos creyeron que era genial. Entonces agarraron el cráneo y lo llevaron a su casa. Cuando encontraron a Caroline, unos 7 u 8 meses después, un motociclista estaba andando por aquí. Era un veterano de Vietnam y él conocía el olor a descomposición. Lo conocía. Instantáneamente. Sí, al instante supo que era ese olor. Y Caroline estaba a unos 3 metros de donde Maureen e Yvonne fueron encontradas. Es como que estaba tirando los residuos. Claro, Eso sí, es. es eso. Exactamente. Así fueron como las chicas fueron tratadas como basura. Encontraron algunas piezas de joyas en el sitio donde encontraron a Maureen e Yvonne. Uno era un pendiente. Por supuesto que el tiempo que había pasado desde cuando desaparecieron hasta cuando fueron encontradas fue demasiado largo. El otro aro, o si la otra chica tenía un par de aros, pudieron estar enterrados en el barro, o un animal, un cuervo o un mapache pudo habérselos llevado. ¿Alguna otra posibilidad? Sí, el asesino pudo habérselos llevado. Hola. Hola. Quería hablar contigo porque sigue surgiendo esa caja de joyas. ¿Recuerdas qué había dentro de esa caja? Solo tenía una mezcla aleatoria de joyas que no hacían juego. No eran joyas de fantasía, pero eran baratas, como joyas para adolescentes grandes. ¿Y tú recuerdas algo en específico? Recuerdo unos turquesas y unas cuentas naranjas. Creo que las cuentas naranjas estaban como en una argolla, pero definitivamente vi un aro con unas cuentas naranjas. Se describe el pendiente. Tiene una pieza circular que podría ser de oro o cobre, con encaje de filigranas como patrón de donde cuelgan varias cuentas en naranja, claro. No puedo entender cómo un hombre mayor tenía joyas como esas. No. ¿Qué pasó con eso? Digo, ¿dónde quedaron? Yo creo que intencionalmente lo llevamos a la tienda y nos deshicimos de eso. ¿Y por qué no llevarlo a la policía? Cuando alguien te manipula tanto tiempo y te dice que tu verdad no es la verdad, aunque sepas que estuviste aterrada por esta persona, hay una parte de ti que se culpa a sí misma y se cuestiona a sí misma. Y luego, cuando realmente te enfrentas a eso, es mucho y asusta. Y creo que en ese momento mi mamá y yo necesitábamos irnos de ahí. Claro. ¿Entiendes? Así que siento no haberlo guardado. Bueno, te quiero. Te quiero. Adiós. Bueno, adiós. Entiendo todo, pero es súper frustrante porque si tuviéramos eso sería definitivo, sí o no, yo creo. Entonces, si no tenemos esa caja, como que da igual, es cualquier cosa, no importa. El caso es muy confuso. Tanto que de hecho el alguacil Stripek dice que sus hombres están dando la cabeza contra la pared. Muchos de los casos judiciales se construyen porque algunos ciudadanos te dan la información. Eso es lo que estamos buscando. Dev me dijo que si realmente quería investigar esto, tenía que hablar con Mary. Mary era una amiga de Yvonne y Maureen, y de hecho estaba ahí la noche que Yvonne y Maureen desaparecieron en la pista de hielo. Qué lindo volver a verte. Digo lo mismo. Ella es Mary. Hola, Mary. Sierra. Soy Sierra. Hola, Sierra. Un gusto conocerte. Mary era amiga de Yvonne y Maureen y fue la última en verlas. Creo que fui la última persona por ahí que habló con ellas. Eso creo. Así que puedo contarte qué fue lo que pasó esa noche. Sí, me encantaría oír eso. Me gusta que se preserva con el tiempo. No cambió en absoluto. Cuando éramos niñas en la escuela secundaria, nuestros padres nos llevaban a patinar.
Pero en realidad, lo que te daban eran 2 o 3 horas de tiempo libre para hacer lo que quisieras. Algunos chicos patinaban seguro. Sí. Otros solo se juntaban. Y Maureen, Yvonne, yo y nuestras amigas éramos más de las que solo nos gustaba pasar el rato. Muchos chicos se juntaban afuera y fumaban cigarrillos. Y yo estaba adentro, sentada junto a la chimenea. Y Maureen e Yvonne entraron y dijeron... oh, conocimos a este tipo y nos ofreció compartir su mota y vamos a fumar mota con este tipo. ¿Quieres venir con nosotras? Y lo primero que pensé fue, ¿qué tipo? Porque honestamente, cuando tienes 13 años y era un chico del 9º grado, claro, yo por ahí podrías haber ido. Por ahí iba. Así que quería saber qué tipo. Y ellas dijeron, oh, está esperándonos en el salón, en el recibidor. Así que... di unos pocos pasos, miré hacia el salón y el recibidor, donde podía ver al tipo. Y enseguida noté que era mayor que nosotras, no solo un par de años. Sí. No estaba patinando. Había estado afuera y habrá hablado con ellas y ahora estaba esperándolas para irse. Yo no me sentí cómoda con eso y dije, no, gracias. ¿Estoy bien? Diviértanse, y me quedé en la pista y nunca nadie volvió a verlas. Ajá. Lo realmente inusual era que si ibas a la secundaria y fumabas marihuana, tenías el cabello largo. Claro. Si eras un chico. Ajá. Era así, era la moda, ¿cierto? Y el suyo era corto y oscuro. Así que lucía más como un profesor para mí, ¿sabes? ¿Tenía alguna otra característica específica? Tenía el cabello corto y diría que negro oscuro. Ajá. Caucásico, delgado, 1,80 m más o menos. Y vestía una chaqueta de jean. Bueno, quería reunirme contigo porque el padrastro de mi madre era realmente un hombre malo y creció aquí en Santa Rosa. Nació en 1941, así por esos tiempos. Probablemente tenía un poco más de 30. Trato de descifrar quién era exactamente y eso me llevó a Yvonne y a Maureen. Y me encantaría enseñarte una foto de él cerca de 1970 o 71 y ver si acaso se parece a la persona que tú viste. Este es él en 1971, 1970. Esto es en el 1970, 1971. Empezó a dejarse crecer las patillas y no siempre usaba las gafas. Ay, Dios, me estás asustando. Bueno, debo decir que es muy similar a él.